Hola, mi nombre es Luisa Tatiana Ledesma Conquet. Y mi nombre es Dana Estefanía Bravo Rangel. A continuación vamos a hablar acerca de las partes que componen el circuito RCD pues, de un flash fotográfico. Bueno, primero tenemos un condensador o capacitor. Esto es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma diferencial de potencial para liberarla posteriormente. Como lo podemos observar en el montaje. También tenemos la bombilla, es un dispositivo que emite luz debido al paso de la corriente eléctrica a través de un filamento, como se selecciona en el esquema. ¿Listo? Tenemos también el suministro de energía. El suministro de energía eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. Cabe resaltar que para nuestro montaje vamos a tomar 26,1 voltios para el voltaje. Bueno, otro de los componentes de este circuito es el pulsador. Un pulsador eléctrico o botón de pulsador es un componente eléctrico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando ésta se aprieta o se pulsa. Este se abre o se cierra mediante una presión y si no está esta presión, pues vuelve a su estado natural. Como tal, en nuestro montaje lo podemos ver en esta área. Por otro lado, tenemos la resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Pues como sabemos, la corriente eléctrica es el paso del movimiento de electrones por medio de un circuito y este se utiliza pues para impedir este paso. En nuestro montaje lo podemos ver aquí y aquí. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos correspondió la segunda parte del avance, en donde teníamos que hallar la carga y la descarga del capacitor en diferentes porcentajes, eh, en todo el recorrido que hacía, desde que se accionaba el botón de encendido. En nuestros cálculos para la carga tenemos una ecuación la cual nos define cómo calcular la carga que tiene el capacitor una vez se activa por medio del interruptor, descargando todo el voltaje que tiene la batería, llegando hasta el capacitor que acumula la energía. Teníamos que hallar tres constantes, que eran cuando estaba al 40% de la carga, lo cual hicimos aquí por medio de la ecuación Q igual a Q final, que es la carga final, por el porcentaje que queríamos hallar, que es 0.4, lo cual nos da un resultado para el 40% de 0.5 RC. Lo mismo hicimos para el 60%, lo cual nos dio un porcentaje en tiempo de 0.91 RC. Y para el porcentaje en 80% tenemos un tiempo de 1,6 RC. Al graficar dicho análisis en un periodo de tiempo de 0 a 40, nos dan este gráfico que es la carga versus el tiempo, en donde podemos primero analizar que la carga crece con respecto al tiempo en un periodo, en un parámetro exponencial. También podemos ver la evolución de la carga con respecto al tiempo del potencial que adquiere el condensador en este caso. Y de allí obtenemos estos primeros datos que son referentes a la carga del capacitor. Para la descarga usamos estas tres ecuaciones. La primera podemos observar que es para calcular la descarga de la carga. La segunda ecuación es para calcular la corriente y la tercera es para calcular la diferencia de potencial. Primero, calculamos la descarga cuando está al 40, el 60 y 80%, al igual que lo hicimos con la carga. Y estos fueron los resultados despejando a T. El primero nos da 0,5 RC, para el 60% nos da 0,9 RC y para el 80% de la descarga nos da un resultado de
1,6 RC. La descarga del capacitor sería el voltaje, y como podemos ver en la gráfica, los electrones se desplazan del punto del mayor voltaje al de menor voltaje. La potencia de esta corriente es mayor entre más grande sea la diferencia entre los dos puntos, y tiene un comportamiento de crecimiento exponencial. Luego podemos ver que para hallar la corriente usamos una segunda ecuación donde obtenemos este resultado, que es 6,4801, y hallamos también esta gráfica, la cual también nos muestra un comportamiento de crecimiento exponencial, y podemos ver que la corriente de un circuito eléctrico es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Cordial saludo, mi nombre es Natalie Barrios y el día de hoy les presentaré nuestro diseño final de un circuito RC para la aplicación de un flash fotográfico. Bueno, principalmente quiero resaltar la importancia de haber utilizado la herramienta de Tinkercad, puesto que esta nos ayudó significativamente para acercarnos un poco más a la práctica. Volviendo entonces al diseño de nuestro circuito, les comentaré cuáles fueron los elementos que se utilizaron para el diseño final. Vamos a verificar la lista de componentes. Dentro de los elementos principales tenemos dos resistencias de 100 ohmios, las cuales podemos ver acá. Un pulsador. Este pulsador se eligió para acercarnos un poco más a la práctica de realmente poder simular el flash de una cámara, ya que al pulsarlo simulamos el estar tomando una foto. De igual forma, tenemos un condensador de 50.000 microfaradios, un bombillo que nos sirvió para determinar cuándo el condensador es encendido, y de igual forma se utilizó un suministro de energía de 12 voltios y de corriente 5. Pasamos ahora a verificar nuestro diseño más a fondo. Podemos evidenciar que antes de encender el circuito, de iniciar la simulación, mostrarles un poco a detalle los elementos que se utilizaron. Este es el suministro de energía, el voltaje, la corriente. Este es el condensador, las dos resistencias de los 100 ohmios, el pulsador, el bombillo. Y obviamente pues vemos las terminales positivas, tanto negativas. Listo. Principalmente, entonces vamos a iniciar la simulación, en donde veremos la carga, tanto la carga como la descarga de nuestro diseño. Iniciando la simulación en 5, 4, 3, 2, 1. Podemos ver cómo toma el valor de los 12 voltios y cómo el condensador, al no generársele o al no pulsar el interruptor o el pulsor, podemos ver cómo este no genera la capacidad de almacenar energía, sino este previamente se va descargando hasta llegar a 0 microamperios. Podemos ver cómo se genera la descarga del circuito. Finalmente, si nosotros pulsamos acá, donde tengo el mouse, podemos ver cómo el voltaje va a llegar a su nivel máximo de capacitancia. Entonces, vamos a pulsarlo en 3, 2, 1. Podemos ver cómo la bombilla se ilumina y cómo el valor máximo de capacitancia es de 81.1 miliamperios con un valor de 12 voltios. Estos 12 voltios de igual forma pueden variar. Podemos ver cómo inmediatamente, pues al dejar de pulsar el pulsor, podemos ver cómo previamente se descarga. Si nosotros queremos colocar un voltaje de 5 con 5 de corriente, podemos evidenciar cómo previamente se descarga, y podemos ver también cómo se genera el nivel de capacitancia al pulsar el pulsor. Podemos ver que cuando generamos esta acción, el nivel de capacitancia
oscila aproximadamente en 33.4 miliamperios.